Y ya estamos con Sergio Holguín. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo Un estás? placer conversar hoy con vos. Bueno, gracias. Bueno, la propuesta es hablar de política cultural y estamos atravesando un gobierno que tiene una mirada muy crítica de lo que es hacer política cultural. ¿Qué pensás de la política cultural de Milei? Bueno, en realidad, más que una mirada crítica, lo que él tiene, o lo que tiene el gobierno de Milei, es una carencia absoluta de política cultural. En todo caso, su política cultural se limita a no hacer absolutamente nada alrededor del tema de la cultura. Lo que por otra parte es lógico, teniendo en cuenta que es un presidente que nunca se ha interesado por la cultura, por ningún tipo de expresión cultural, salvo esos cuadros que lo pintan a él como un superhéroe o un actor de teleteatro, ¿no? Un galán de teleteatro. Es la única expresión cultural que le hemos visto. Pero de inteligencia artificial. Además de inteligencia artificial, sí, ni siquiera pintado por alguien. Viste que él cuenta que se encuentran a la noche en Olivos con algunos Y escuchan ópera. periodistas a escuchar ópera. Pero nunca lo escuchás a él hablar de ópera, No. ni a citar una ópera, ni a hacer referencia a una ópera. Tal vez ven paquetes de galletita en vez de escuchar algo. ¿Qué le respondés a aquellos que dicen, la Argentina es un, como dice el gobierno por otra parte, ¿no? La Argentina es un país demasiado pobre para hacer política cultural, para incentivar con fondos el cine, la literatura? Bueno, en realidad las políticas culturales son necesarias siempre, incluso en momentos de crisis. Los países tienen crisis, son países más ricos, más pobres, y todos apuntan a producir determinado tipo de cultura. Acá hay varias aristas, me parece que hay que considerar. Por un lado, el Estado tiene que apoyar la cultura desde muchas maneras, tanto de la producción cultural como del acceso a la cultura, porque no es solo producir, sino que la gente pueda acceder a los libros, pueda acceder a las obras de teatro, etc. Pero también, por otro lado, tanto el cine como la literatura, como el arte, muchas expresiones artísticas generan su propio dinero, que son los que van a los fondos. Y ese dinero hoy no está llegando a los artistas, sino que se lo está quedando el Estado, o sea, el gobierno en este caso. O sea, está capturando algo que no le corresponde. Que no le corresponde. El dinero del Inca, el dinero del Fondo Nacional de las Artes, el de otros organismos autónomos, que son dineros que se generan a partir de derechos de autor de autores que ya vencieron sus derechos, como no sé, los autores mayores que ya hace más de 70 años que murieron. El Inca genera sus propios ingresos a partir de las entradas de cine, o sea que el propio público que consume cine es aquel que de alguna manera produce o genera apoyo al cine, ¿no? Y hay también una falsa postura alrededor de eso, porque no se trata de un gasto, sino que muchas veces es una inversión. El Inca, por ejemplo, cuando apoya una película, no es que está produciendo una película, no es que está así dando el dinero para hacer una película. Lo que está dando es una parte. Esa parte es un costo mínimo de la producción, no es el costo final que tiene esa película. Pero que el Inca te dé el visto bueno y te dé eso, genera confianza en otros institutos del exterior. Entonces, de esa manera se consiguen fondos de Italia, de Francia, de Inglaterra. Entonces tenés, por decirte cualquier cifra, el Inca te da $300.000, pero después entran a la Argentina de otros fondos 2, 3 millones de dólares, que es dinero que se genera para la Argentina. Porque aunque la película no sea un éxito, eso pagó actores, guionistas, técnicos, etc. Y eso lo ocultan, no lo dicen o lo ignoran, tal vez también lo ignoran, ¿no? Bueno, pero yo no sabía esto que vos decías recién de que, bueno, el Inca sí sabía que generaba sus propios fondos, que el Fondo Nacional de las Artes genera sus propios fondos, pero no sabía que el gobierno se los estaba choreando. Y no está llegando a la gente. De algún lado está, si vos estás haciendo una obra de teatro, no sé, basada en un cuento de Leopoldo Lugones, tenés que pagarle al Fondo Nacional de las Artes. ¿Dónde está ese dinero? Claro, impresionante. Claro, entonces eso se está desviando en otros fondos. Por eso también hubo tanta pelea alrededor de qué maneja cultura, porque la cultura genera dinero. Por eso se sacó del ámbito del Ministerio de Recursos Humanos o algo parecido, pero bueno, que termina siendo... El de Sandra Petovelo. Capital Humano, ahí está. Capital Humano, pero en realidad pasó directamente a Karina Milei. Claro. Así que por algo no creo que sea por un interés
por la obra así de Horacio Quiroga, no creo que sea por eso. Y vos decías recién también algo muy interesante, el Estado debe garantizar el acceso de sus ciudadanos y Y sí. ciudadanas a la cultura. ¿Qué maneras tiene un Estado de garantizar eso? Bueno, hay algo fundamental, ¿no? Para que haya cultura, el Estado tiene que generar empleo, tiene que generar trabajo, tiene que generar, no tiene que achicar las posibilidades laborales, porque si no estás coartando la posibilidad de producir. Pero el apoyo a las bibliotecas públicas, a las bibliotecas populares, el caso de los libros, el apoyo a la producción cinematográfica, y que eso después vaya a parar también a los cines que cobran una entrada más barata, como es todo el circuito del Cine Gaumont, que todos conocemos el Cine Gaumont de Buenos Aires. Casi frente al claro, Congreso. frente al Congreso, pero hay cines del Inca en todo el país. Entonces esos tienen una entrada muchísimo más económica, se puede armar funciones para los colegios, películas que por ahí no llegan a los circuitos más comerciales, pueden llegar a distintos puntos del interior del país. El apoyo a los museos, que haya acceso para los chicos y incluso para todos los ciudadanos de manera gratuita, que todo eso se alimente y no se abandone, porque, mira, hay algo interesante. La cultura no tiene una ideología como lo quiere, o sea, tiene todos los escritores, todos los artistas, todos tenemos una determinada ideología, pero la cultura como concepto, como país, no tiene una ideología, y eso lo muestran las políticas culturales, porque vos tenés políticas culturales que nacieron, no sé, el Fondo Nacional de las Artes, no me acuerdo ahora cuándo nació, pero sobrevivió a dictaduras, gobiernos peronistas, radicales, a Milei. Hay un programa que se llama Programa Sur, que es de apoyo a las traducciones. Bancan a escritores argentinos, después de una selección, a pedido de una editorial extranjera, la traducción de ese libro. ¿Qué pagan? Le pagan al traductor extranjero, básicamente. Claro. Un fondo, es un dinero fijo. Eso se creó más o menos en la época del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Eso estuvo, se hizo durante esos años, pero después del macrismo la continuó. No lo discontinuó, no dijo, no, esto lo hizo el kirchnerismo, claro. Qué horror. ¿Cómo no, vamos a traducir autores argentinos? Pero no solo eso, el programa que había puesto el gobierno kirchnerista se llamaba Programa Sur, un homenaje a alguien que no era exactamente peronista, ¿no? Claro, Victorio Campo. Claro. ¿Por qué? Porque la cultura trasciende los límites de la ideología. No hay una cultura peronista, radical, no sé, de la dictadura, cuando se habla de la cultura argentina. Hay una cultura argentina que después tiene, no sé, un Leonardo Fabio y un Torre Nilsson, o sea, personajes de distintas ideologías. Pero bueno, en el fondo lo que hay siempre es una cultura nacional. Y este gobierno lo que no quiere es una cultura nacional. No importa que sea derecha o de izquierda, lo que no quiere es que sea nacional. ¿Por qué? Porque me parece que actúan como un ejército de ocupación. No parecen argentinos, parecen extranjeros a los que nosotros en algún momento los provocamos, hicimos una guerra y ellos ganaron la guerra y ocuparon el país. Y esa ocupación lleva a destruir todo aquello que se identifica con lo argentino. Viste que todo el tiempo dicen cosas como si hay un pibe en el Chaco que no tiene acceso a la comida, no se puede poner un peso en cultura. ¿Cómo se responde a eso? Eso es absurdo, porque una cosa no tiene que ver con la otra. De hecho, cuando hay políticas culturales, también hay políticas interesadas en que no haya chicos pobres o chicos que pasen hambre, etc. Es muy loco que casualmente el plato de comida de ese chico que falta lo pague la cultura y no los viajes del presidente de Estados Unidos. Se ve que eso sale desde otro lugar, de otra caja. Habría que preguntarle por ahí a la ex-CIDE de dónde salen los fondos para cada cosa. Ellos por ahí lo tienen más claro que nosotros. Pero en principio una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Es un golpe bajo. En general, aquellos que hablan de el interés por los chicos que se mueren de hambre son los mismos que después tienen políticas hambriadoras, políticas en contra de la gente, políticas donde no hay generación de empleos y la gente que tiene empleo sigue ganando siempre lo mismo en un contexto inflacionario. O sea que hay una gran hipocresía y obviamente una utilización de la pobreza a favor de carencias de políticas culturales activas.
¿Cómo analizás, más allá, bueno, estábamos hablando de el enfoque del gobierno de Milei y de la praxis del gobierno de Milei respecto de la cultura, pero ¿cómo analizás el escenario de la cultura durante este gobierno? ¿Qué está pasando con los escritores, con los cineastas, con los actores, las actrices? Yo creo que no se puede desprender el papel de los escritores, intelectuales y artistas de la política nacional, del resto de la ciudadanía. Me parece que hay, obviamente, mucho enojo y un intento de canalizar ese enojo a partir de distintas actividades o de participaciones, pero que todavía nos queda muy claro, ¿no? Milei es como una especie de virus, como era el COVID, en donde al principio no sabíamos qué había que hacer, si había que ponerse barbijo, no ponerse barbijo, qué era lo que Lavarse se podía... las manos, Claro, lavar la leche, ¿cuántos ¿no? Sí, minutos? claro. No sabemos todavía bien qué es lo que hay que hacer exactamente. Me parece que hacerse cargo de esa confusión es un paso primero también para después poder generar, digamos, acciones críticas con el gobierno que las sentimos, pero que no están tan a la vista como deberían estar. Acabas de publicar Media Verónica, Sí. el nuevo episodio de la saga de Verónica Rosenthal. Sí. ¿Se coló la realidad argentina cuando lo escribías? La realidad argentina siempre se cuela, pero mira, las de Verónica son novelas muy realistas, muy metidas en la realidad argentina, pero van siempre medio atrasadas en cuanto a años, o sea, no transcurre hoy. Claro. Pero yo tengo una novela anterior que se llama la novela Los últimos días de Julio Verne, Sí. que transcurre en 1901 y transcurre en otra época, y el malo de la novela es un tipo que ama a los perros salvajemente, que tiene una relación incestuosa, que a partir de una votación se convierte en una masacre. Todas esas cosas ocurren en la novela. Juro que no estaba pensando en la realidad argentina en ese momento, pero se ve que se cuela sin que uno lo espere. Bueno, pero hay algo de los artistas y los intelectuales comprometidos con su tiempo que ven algo de lo que está por pasar. Y yo yo creo que a pesar de uno se cuela la realidad, ¿no? A pesar de uno. A veces cuando uno hace un esfuerzo para que la realidad aparezca, no aparece de manera tan vívida como en aquello que uno lo hace sin pensar. ¿Qué te imaginas? Vos decías recién, todavía en el ambiente cultural estamos desconcertados de cómo hay que enfrentar a Milei. ¿Qué te imaginas que va a dejar el gobierno de Milei cuando Milei se vaya, cuando elijamos otro presidente, otra presidenta? Y una sociedad bastante destruida, ¿no? Me parece que esto no es gratuito, me parece que las consecuencias van a tardar muchos años en sanar, va a dejar un cuerpo social herido muy fuertemente, donde va a haber que reconstruir un país, ¿no? Se han metido con cosas muy profundas en todos los sentidos, no solo en lo cultural, en las políticas sociales, en lo laboral y también en políticas de derechos humanos, etcétera, donde va a haber que tener que empezar casi de cero, ¿no? A reconstruir eso. Obviamente va a ser un desafío del que en primer lugar se tienen que hacer cargo también los políticos, los líderes sociales. Me parece que va por ese lado siempre, ¿no? Una sociedad necesita justamente esos sectores para construir algo, que es lo que en este momento nos está faltando también. Sí, pensaba mientras te escuchaba, claro, lo fácil que fue destruir un montón de cosas en, no sé, un día o una semana, y lo difícil que va a ser para muchos reconstruir varias de las cosas que fueron destruidas en este tiempo. Sí, pero no fue fue fácil, pero tampoco nunca es tan fácil. O sea, hay ciertas cosas que resisten, hay una memoria que sigue activa, se ve en las manifestaciones, se ve todos los miércoles en las concentraciones de los jubilados, se ve en cada empleado que no acepta el retiro voluntario y espera que lo despidan. Y está en mucha gente que a pesar de todo resiste. Y en esa resistencia genera también una mística desde donde construir un futuro mejor para la Argentina. Común. Claro, sí, para toda la sociedad. Una de tus últimas obras me toca de cerca porque fuiste el que le puso texto al libro de los 120 años de Boca, nada más ni nada menos, al libro oficial de los 120 años de Boca. Sí. Milei tiene también esta beta que pareciera ser un poco anti-Boca, aunque él dice ser hincha de Boca, pero que odia a Riquelme y odia a Gago. Él odia lo popular, odia lo popular.
Que haya sido de Boca es casi un error de la Matrix. algo falló en un momento y así fue como se fue. Cayó la ficha, claro. Claro, en un momento se dio cuenta de dónde estaba y se fue de ahí. Salió de eso. Sí, haber escrito el libro, por otro lado, es como mi mayor orgullo en la vida. O sea, todos los libros... Sos un autor mega reconocido, famoso, hiperpublicado. Descarto cualquiera de los libros que escribí antes por haber hecho los textos del libro de los 120 años de Boca, porque es donde siempre quise estar en la vida. Qué lindo. Sí. Bueno, ya lo vamos a leer. Los hinchas de Boca lo recibimos por mail del club, pero espero tenerlo ahí, en papel. Sí, intentaremos que haya. En papel. Sí. Bueno, qué lindo. Te escuchaba y me haces pensar también qué pasa con los jugadores de fútbol, ¿no? Tan atravesados por el sentimiento popular en nuestro país y que la mayoría no... Es verdad, pero también hay algo que es cierto y es que hay digamos, está tan exacerbada la opinión pública que eso me parece que espanta a mucha gente. No sé cómo se va a poder controlar eso en algún momento, pero yo recuerdo, pues soy muy viejo, recuerdo que en el 83 era muy común las notas en los medios de a quién iban a votar los futbolistas. Mira. Todos te opinaban. Entonces yo voto a Alfonsín, yo voto a Luder, yo voto a Lende, yo voto... Inimaginable. Inimaginable, pero además no tenía ningún tipo de consecuencia. Claro. O sea, votabas a uno, votabas al otro, ¿viste? Había unos que eran más identificados con el peronismo, otros con el radicalismo, con algo nuevo que se estaba generando alrededor de Alfonsín. Y a nadie le importaba más allá de eso, de la discusión momentánea, ¿no? Dejabas... Y hoy hay como una especie de... qué sé yo siempre me gustaría que todo el mundo se comprometa un poco más, no solo los futbolistas, los escritores, los artistas. A mí me gusta opinar y me parece que está bueno que la gente opine. Vamos a un ping-pong para cerrar con algunas figuras que me interesa conocer tu opinión. Dale. Figura de la cultura argentina. Dale, la primera, dale. Susana Jiménez. Me encanta, una talentosa, hermosa, que tiene una sonrisa divina y que cuando era pendejo, no te digo que estaba enamorado, pero me gustaba mucho. Hermosa mujer, bellísima. Cuando habla de política, ¿te gusta? Sí, porque me encanta que la gente se exprese libremente. Pero coincidís. Poco importa eso. Ajá. Cada uno tiene que decir lo que piensa y está buenísimo que ella pueda decir lo que piensa. Susana me divertía mucho en una época, me parece que hizo una gran película que es La Mari, me parece que es muy buena conductora de televisión, que está un poco de capa caída en los últimos años. Y me gustaría que algún día la llamen la militante macrista o la militante de derecha, como se le dice a muchos actores kirchneristas o que apoyaban al gobierno, a los gobiernos peronistas, ¿no? Es cierto. Pero más allá de eso, me parece que es un personaje que creo que es importante en nuestras vidas, porque de alguna manera, aunque no viéramos el programa, siempre estaba de alguna manera presente y yo esas cosas me parecen positivas. Totalmente, bueno, de hecho... Perdón, y un detalle tonto. En la época de las cartas de Susana Jiménez... ¿Le mandabas? Yo no, pero tengo 3 hermanas mujeres y para no estar mandando con nombres distintos, las 3 se mandaban cartas con mi nombre. Por suerte nunca salí. Busquen ahí en los archivos de Telefe las cartas de Sergio Olguino, Susana Jiménez. No fui yo, fueron mis hermanas, juro. Bueno, pero tiene algo que a mí me resulta muy atractivo, que es cierto que tiene esta mirada muy macrista, muy mileísta, de mucha defensa de esas políticas, Sí. pero a la vez es una figura muy popular. Claro. La ama el pueblo. Sí, Eso a mí me resulta Sí. atractivo e inexplicable, ¿no? No, para mí no es inexplicable porque tiene una llegada a la gente que estaba escondido, porque ella era una modelo que fue reconvertida en actriz, que Tiner vio en ella una actriz y realmente después trabajó en comedias menores, pero sin duda La Mari hizo una gran película y una gran actuación de ella. Y después se descubrió que era una gran presentadora de televisión, conductora, lo que no es fácil. No, claro. Después han intentado inventar. ¿Cuántas Susanas intentaron inventar después? Y ninguna llegó a... Intentaron inventar y cuántas quisieron ser Susana. Ninguna. Y ninguna. Ninguna otra rubia. Mirta Legrand. ¿Mirta Legrand? Es curioso Mirta Legrand, yo no sabía. Mirta Legrand fue peronista. De hecho, Marcela Tiner tiene como padrino a Raúl Alejandro Apol, el que le manejaba la cara a Perón, porque era el gran publicista del régimen, el Goebbels del régimen. Pero me parece una mujer interesante, el hermano muy talentoso. He tenido muchas charlas con el hermano, que hizo una película extraordinaria.
Noches sin lunas ni soles, que la recomiendo, ¿eh? Es una gran peli. Mirta está pasando por su mejor momento. ¿Qué tal? Sí, me parece que se ha ganado el cariño incluso de gente que la detestaba en una época o que le caía mal. Yo era uno de esos. Igual volvamos de nuevo. Se ve que Tiner me produce cosas positivas porque, por otro lado, rescato siempre la Mirta actriz, que era tanto ella como la hermana, Claro. eran muy buenas actrices, que trabajaban en muy buenas películas, algunas dirigidas por Tiner, que era un gran director de Claro. cine. Pero bueno, tuvo sus periodos donde era para realmente para enojarse con. Pero los últimos años me parece que se dio cuenta que está más allá del bien y del mal y que no hay que actuar por por lo pequeño sin ir por lo grande. Y ella creo que va por el recuerdo de todo un país como una de las grandes personas que dio la Argentina en el siglo XX, siglo XXI. También. Y no sé si siglo XXII. Vamos a ver, está por verse. Pero bueno, sí, una sí, gran sí. entrevistadora. Sí, además, y también, una vez más, una gran entrevistadora, una gran conductora, lleva muy bien adelante su programa. Y si bien uno puede a veces no compartir su mirada política, es una persona que ha estado muy interesada en lo político siempre. Y es algo muy positivo en la Claro. Argentina y en la televisión, Es cierto. donde a veces lo político se deja de lado. Y a veces no importa tanto la posición política, sino el hecho de que ella se metía justamente a hablar de temas que otros conductores prefieren lavarse las manos, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Podés separar vos la obra del artista? O sea, podés... Sí, totalmente. Sí. Para mí hay, qué sé yo, no sé. Puedo no compartir la ideología de alguien y gustarme sus libros, sus películas. Me parece que es importante eso. Pero más que separar la obra del artista, es el disfrutar de la obra no importa de quién, ¿no? Yo estoy absolutamente en contra de la cancelación de cualquier tipo de ideología o por cualquier razón. Si no, no podríamos disfrutar de gran parte de la historia del arte y de la cultura, Vargas ¿no? Llosa te siguió gustando. Sí. Vargas Llosa me parece uno de los grandes escritores latinoamericanos, absolutamente Piensa recomendable. lo que piensa. Claro, sí. Guillermo Francella. Me encanta, un gran actor. Sí, me parece un tipo talentosísimo. Y me gusta que sea valiente y diga lo que piensa, porque de eso se trata, ¿no? La lengua no hay que dársela a nadie. Cuando uno entrega la lengua deja de ser. Y yo tengo el objetivo de todo el tiempo ser. Francella, a mí Francella me parece que nunca me causó mucha gracia el humor de Francella. Mira. Pero tampoco nunca, te voy a decir algo, nunca me causó mucha gracia tampoco el humor de Olmedo. O sea, claro, soy un amargo. Sos un amargo. Totalmente, Sergio. muy Lelutier, Sí, ¿viste? la verdad que sí. Sí. Entonces, por ese lado no me ha interesado mucho. Lo último que compuso, todos sus personajes, no me termina de cerrar. No es mis de actores favoritos, me parece que bien dirigido, como en la película de Campanella, El secreto de sus ojos, puede hacer un muy buen papel, creo que es lo mejor que hizo. Y ahí está bárbaro. Y me parece que para mí como actor siempre le falta un poco, pero el tema es que no me engancho con sus comedias. ¿Cómo decía Moria de su lengua karateca? Lengua karateca, Sí, Moria Kazán. Sí, mi lengua es karateca, pero a veces es aikido. Aprovecho el golpe del otro para reconvertirlo y usarlo en su contra. Ajá, está bien, pero ¿qué pensás de Moria? A Moria no la tengo tan estudiada. Algunas frases que nos ha legado me parecen ingeniosas y eso merece de mi lado, no ponderación, pero sí un pequeño aplauso. Pero no es una mujer que haya seguido su carrera, pero sí me parece una mina para aplaudir. Le ha ido muy bien, es talentosa, se dedica a lo suyo. Pero Otra no la más. conozco lo suficiente. De todo lo que me mostraste, me impacta más Francella y me impacta más Susana. Pero Susana porque también es hermosa. Físicamente es una mujer hermosa. Y Moria Kazán es de esas divas también de la Argentina, ¿viste? Son sinónimo de que se interprete mal una de las vacas sagradas de la Argentina. Lo es. Es un personaje admirable, también tuvo sus buenos momentos malos, digamos, claro. diciendo barbaridades, de ir en el auto con la ventanilla cerrada para no ver la realidad, Sí. etcétera. Pero a su vez también son esas personas que siempre han estado comprometidas con el país, digamos, de alguna manera, que siempre ha estado, para bien o para mal, tenía una opinión sobre la Argentina. Y hoy, viendo a muchos actores jóvenes, excepciones... Al margen. Sí, excepciones al margen, es admirable que haya Totalmente. gente así. Lali Espósito. No es una música que yo escuche. No es una música que yo escuche. Así que artísticamente no la puedo juzgar. Pero además,
que haga lo que quiera. A eso vinimos a esta vida, a hacer lo que nos gusta, ¿no? Vos fíjate... Financiados por nosotros. Aclaro eso porque de eso se trata. Más ahora tomemos conciencia, porque la realidad Pero es atroz. la carrera de Lali, ¿vos pensás que se sustenta en que haya cantado en un recital un garpo por el Estado? ¿Yo dije eso? No, pero por eso decís financiados por nosotros. No, que me refiero en general, no solamente por Lali, en general. Tenemos que financiarnos nosotros en este momento, porque me parece que quienes hoy nos gobiernan... Pero excede eso, Lali. Calculo que sí, pero viste que te dije al principio que no conozco su carrera. Te voy a decir algo. Creo que nunca escuché una canción de Lali Espósito. Ajá. Nunca. Pero no habla mal de ella. Habla, ¿sabes qué? Quizás mal de mí, que tengo 55 años y escucho otra música. A mí Lali no me habla. A mí me hablan otros autores. Pero está buenísimo que ella haga lo que quiera. Me parece que en este momento lo que hay que sacarse de la cabeza, por una cuestión, te diría de centrarse, ¿no? Porque hay otras urgencias. Es no pedirle plata al Estado para cantar, para filmar o para escribir un libro. Me cae bárbaro, Lali. Sí. Te voy a confesar que no ando escuchando su música mucho, pero porque estoy viejo. Obviamente, si tuviera 20 años escucharía a Lali. Pero sí, bueno, volvemos a eso. Me parece esa excepción de alguien que habla de política, se compromete, que no le importa tanto perder un público, que no lo va a perder tampoco. Y eso es lo que a veces los artistas no entienden, ¿no? Que a veces... es más importante salir a dar su opinión que estar midiendo, ¿no? casi el rating de público que van a tener a futuro. Claro. Y me parece que lo que ella ha hecho es de una honestidad absoluta. Dijo lo que piensa y se siente comprometida y se siente con ganas de opinar como buena chica de barrio que es, del conurbano. El último, Dale. Javier Milei, el presidente. Me gusta mucho, me parece un tipo muy valiente y le estoy agradecido sobre todo en esto. Se puso la mochila al hombro en el momento más difícil de la Argentina, fue a dar el diagnóstico acertado desde luego que pocos conocían y como justamente eran pocos los que lo conocíamos, decidió que se masificara. Y terminó hablando de liberalismo en programas de moda, en programas cómicos, en programas de cocina, en magazines. ¿Todo para qué? Para que el pobre, que es el gran estafado, se diera cuenta que los gobiernos venían estafándolos con emisión y endeudamiento, que por eso eran cada vez más pobres. Y Milei tuvo la valentía de salir a decirlo a nivel público, y no solo eso, de animarse a ser presidente, y por suerte lo es, porque por primera vez tenemos un tipo que nos dice la verdad y que está actuando en consecuencia de un modo distinto. Por eso no me pongo tan exigente, va 1 año y medio, nada. Tiene que dar vuelta 80 años de decadencia, 80. Basta ir a una hemeroteca para darse cuenta que lo que digo es cierto. Siempre que me preguntan, respondo lo mismo. Vayan a las hemerotecas, es el mejor antídoto contra el negacionismo. No tengo dudas. Te enseña lo que fue de verdad la Argentina. Lo otro es un relato que ya no se sostiene, por suerte. De hecho, saco un libro ahora que se llama Relato Roto. Y pongo un mandril. Y la O final de roto está sobre la cola del mandril. Porque ese relato se cayó para siempre, gracias a las redes. Gracias, Diego. De nada, un placer. Gracias. Y un presagio nefasto para la historia argentina. Ojalá que cuando sea un recuerdo nos sirva para que no volvamos a repetir este grave error que fue elegirlo como presidente, ¿no? La sociedad, dicen que las sociedades no se autodestruyen y esto está poniendo a prueba realmente ese principio. Pero bueno, no encuentro absolutamente nada positivo de alguien que no es que tuvo una mala presidencia, no es que tiene una mala presidencia, ha habido presidentes mejores y peores. Ha venido a destruir el sistema democrático, ese pacto social que todas las fuerzas políticas, incluso aquellas que no estaban tan convencidas, igual participaron, que es lo que se generó en 1983 con las elecciones del 30 de octubre, después con la asunción de Alfonsín el 10 de diciembre, y que se mantuvo con altibajos, con cosas que uno puede criticar al macrismo, con respecto a los derechos humanos, etcétera, pero que había siempre como un límite que este presidente ha destrozado, ha tirado por la borda, y que es lo que tenemos que reconstruir nosotros como sociedad, lo que está rompiendo este hombre con sus políticas. Muchísimas gracias, Sergio, un Gracias a placer. vos. Gracias.
Qué picante este programa, estuvo picante la nota con Diego Recalde. Casco, guante, escudo. Bueno, lo que pasa es que es alguien que para hablar de política cultural termina también recurriendo al antiperonismo más feroz. Y bueno, hubo que discutir también de eso, hubo que conversar también de eso, por supuesto. Ustedes sacarán sus conclusiones, como decimos todos los sábados, informarse para estar al tanto y tomar una definición con todos los datos sobre la mesa. Hasta el sábado que viene.